noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche, señores, traemos un tema que causa mucha preocupación entre los profesionales que se dedican a la construcción en nuestro país. Nos vamos a referir a los conflictos laborales y las denuncias improcedentes que se llevan al Ministerio de Trabajo reclamando liquidaciones y prestaciones que no corresponden de quienes, pues de supuestos obreros de la construcción, que imagínense que muchas veces nunca han trabajado en la obra que señalan. Tal parece que existe un grupo de abogados inescrupulosos que se dedican a coaccionar promotores de proyectos que se construyen en nuestro país para sacar dinero simplemente. Y muchas veces ni siquiera este dinero, he oído casos, llega al falso trabajador porque los abogados se quedan con el dinero. Bueno, parece que es frecuente encontrar estos casos, ¿verdad? También relacionados con trabajadores extranjeros, pudieran ser haitianos u otra nacionalidad, que se prestan a este juego, aunque también pasa con algunos dominicanos, no es exclusivo este caso de trabajadores extranjeros. La verdad, señores, es que es una pena que existan abogados que se presten a este tipo de extorsión en nuestro país. Bueno, también me gustaría, si es que da tiempo, porque este es un tema del que he hablado, que hay que tratar, analizar, divulgar, porque es que a mí no me cabe en la cabeza que a un promotor, un ingeniero, un arquitecto se coaccione con un abogado, que jueces se presten para esto, que ni siquiera haya trabajado en esa obra. Bueno, además también quisiera tocar el tema, si nos da tiempo, de estos trabajadores extranjeros, haitianos o de otra nacionalidad, que se dice que se le paga menos que a los dominicanos, que son explotados, que se le paga menos, bueno, que a un trabajador dominicano. Vamos a ver todo esto, vamos a ver si este grupo de profesionales que hemos invitado esta noche nos describe esta situación, la denuncia y ver si podemos llegar a alguna conclusión, ¿verdad?, de qué se puede hacer en el sector de la construcción. Vamos a darle la bienvenida a nuestro panel porque hemos invitado 4 personas del sector construcción y un abogado. Ellos son, vamos a comenzar por el abogado, que es el licenciado Washington Vanderpool. Washington es especialista en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Es miembro de la Cámara de Comercio de Producción de la República Dominicana, de Industriales de Herrera, y que es lo que nos interesa, de la Asociación de Abogados Laboristas, entre otros. Tenemos a la ingeniera Anneris Meléndez, con maestría en Administración de la Construcción, dedicada a la promoción y construcción de proyectos de viviendas en el centro de la ciudad, y es miembro y vicepresidenta de la Junta Directiva de ACOPROVI. El arquitecto Víctor Hermida, aquí a mi lado, es gerente de la constructora Hermida y Asociados, y es promotor y constructor con una empresa y una experiencia de más de 30 años de fundada. Y también nos acompaña esta noche el licenciado Joaquín Alcántara, quien es el gerente de compras de Hermida y Asociados, quien se desempeña como contratista general de proyectos comerciales, turísticos, oficinas y habitaciones. Señores, buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Gracias. La verdad es que a mí, como arquitecta y comunicadora, me preocupa mucho este problema. He comentado pues con distintos constructores y amigos pues cómo les llegan pues demandas de personas. Un día incluso ya la obra se acaba y se ha liquidado al personal y le llegan pues demandas de que usted no liquidó o le debe tal cantidad de dinero a una persona que, como he dicho, ni siquiera ha trabajado en esta obra. Yo quisiera comenzar con Anneris, que tiene tanto Anneris como Víctor Hermida tienen mucha experiencia en este tipo de situaciones lamentables donde abogados se prestan a este juego, porque seguramente que el abogado está muy al tanto de que esa persona pues sí o ha sido liquidada o simplemente no ha trabajado en esta obra. ¿Cuál es la situación, Anneris? Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos por la oportunidad de expresar estos conceptos y buenas noches. Realmente es una situación bien difícil. Las demandas laborales no es un tema exclusivo del sector construcción.
también compete todos los sectores que tienen que ver con servicio, pero en el sector de construcción se ve un poco agravado porque tenemos una alta informalidad de los trabajadores, tenemos muchos trabajadores que son móviles u ocasionales, que van a la obra, vuelven en otra etapa constructiva, no trabajan todos los días y se hace muy difícil llevar un control estricto, como manda la ley, de toda la documentación necesaria para uno llevar el caso. Es decir, los constructores tenemos que disponer de mucho personal, tanto administrativo, de también un esfuerzo extraordinario en mucha burocracia para llevar la documentación al día, de modo que podamos cumplir con lo que manda la ley para un contrato para una obra o servicio determinado. De ahí viene que entonces muchas personas o muchos empleados que tal vez nunca pasaron por las obras, o sea que pueden decirse que no los conocemos, tomen esa debilidad, esa falta de... No es una falta, diríamos que es una dificultad. Tomen esa dificultad a su favor y puede suceder de varias maneras. Puede suceder que una persona nunca haya trabajado en tu obra y exprese, claro, sabemos que es negligencia, es algo que no está correcto, pero vaya donde un abogado y le diga que sí trabajó y que ganó tanto y bueno, exprese sus condiciones laborales según lo que él entiende. Y de ahí se arma un caso y tú te enteres cuando ya tú eres citado. Es increíble cómo eso puede pasar. A ti te llega una citación y ahí es que tú te enteras de que esa persona pudo haber trabajado en tu obra. Realmente puede pasar y hay que ser honestos, que esa persona trabajó y tú no te dieras cuenta, porque nosotros tenemos lo que se llaman ajusteros. Los ajusteros, o como se le llamaba anteriormente maestros, a veces de cada área, a veces generales, resultan ser intermediarios. Entonces, el tema de que sean intermediarios hace que a veces tú no tengas suficiente control del personal que está por debajo de ellos. Pero eso no significa que no se pueda hacer. Y la ley manda que así sea, que tú tengas un control. Entonces, esa persona pudo haber trabajado, pero normalmente puede pasar que no, que no haya nunca pasado o sea que por quizás el empleado o el supuesto empleado se aprovecha de esta situación, que es tan difícil tener el control en una gran obra donde los maestros contratan pues trabajadores ocasionales y se aprovechan de esta situación, sea real que haya trabajado o no. Es correcto. Entonces, luego de eso viene entonces el juicio. En esa parte es complejo porque esos trabajadores pudieran buscar testigos falsos, pudieran hacer mil cosas, porque resulta que el empleado no necesita, bueno, la persona que está demandando no necesariamente tiene que someter pruebas fehacientes, o sea, no tiene que someter un documento, no tiene que someter muchas cosas, con su palabra basta. En el Ministerio de Trabajo y en los tribunales basta con la palabra del supuesto trabajador. Sí, ya ahora el abogado, que como decía ahorita es el protagonista de esta historia, nos comentará un poco, pero basta con su palabra. Entonces es complicado porque entonces nosotros los empleadores sí tenemos que llevar pruebas y las pruebas tienen que ser documentadas porque en el Código de Trabajo afirma que toda contratación para una obra o servicio determinado tiene que ser por escrito. Los contratos tienen que celebrarse por escrito y toda la prueba tiene que ser documental. Quiere decir que con la palabra nuestra no basta, pero con la palabra del otro sí basta. Y ahí entramos en un juego que es complicado y que normalmente el empleador va en desventaja, a pesar de que pudiera verse lo contrario. Pero en el sector formal, constructores como los que estamos aquí y como por ejemplo los de Acoprovi, somos constructores que vamos en el sector formal y normalmente nosotros llevamos a nuestros trabajadores de la mano, es decir, le pagamos lo que hay que pagarle, cuando termina el contrato le damos el dinero, las prestaciones que le toca. Entonces es difícil encontrar, es muy desmotivador uno estar en el afán de la obra, en el día a día de que las cosas sucedan, de que las cosas funcionen y entonces recibir una demanda de una persona que realmente tú no conoces o que tú conocías, que tú liquidaste, como hablábamos ahorita, tú liquidaste, pero en términos generales la persona no está conforme y dice que dice otra realidad que tal vez no es la realidad. Tenemos dos situaciones que tú estás planteando, Agneris. Primero, que hay personas que no han quedado conforme con la liquidación, con las prestaciones y están demandando por más prestaciones. Y otras personas que nunca han trabajado en esa obra y simplemente se aprovechan de que es una obra grande o de que no tiene la formalidad necesaria y están demandando al ingeniero o arquitecto o al maestro por unas supuestas prestaciones no reales. Has hablado tú de que pues basta con la palabra de ese trabajador, mientras que el empleador tiene que presentar pruebas físicas. Entonces, esto quiere decir que proteger a uno
pues pone en desventaja al otro. Claro está que se supone que el trabajador es más desvalido que el empleador, pero esto hasta cierto punto habría que, ¿verdad? Habría que examinar a ver si es cierto. Entonces, Víctor Hermida, arquitecto, tú que también tienes experiencia en el asunto, tienes 30 años con tu compañía de construcción, ¿cuál ha sido tu caso? Y si tú has fallado, por ejemplo, en la formalización, en los contratos, que dicho sea de paso, señores, el aumento del costo de la operatividad, con todo esto que hay que tener presente, pues se eleva tremendamente, pero es un costo que ya hay que tenerlo presente. ¿Cuál ha sido tu caso, Víctor? Sí, antes que nada, buenas noches y darte las gracias, no solo por la oportunidad, sino por hacerte eco de esta dolencia que tenemos del sector construcción. Abundando un poco con lo que expresaba Nel, me voy a referir a dos temas. Primero, lo que es la contratación de personal, tanto dominicano como extranjero, y segundo, lo que tiene que ver con la demanda. En la contratación se tratan de tener todos los requisitos llenos, desde inscripción, hacer contrato, tener muy bien señalizado quiénes son los intermediarios o cabezas, Sí. Tenerlos inscritos, seguro, todo. Teniendo en cuenta que, y aprovecho, la tarifa de esos empleados depende de su capacidad, su rendimiento, y no de la nacionalidad. Pueden empezar, y es una generalidad, desde abajo, con el menor sueldo, pero en la medida en que van demostrando, van recibiendo los sueldos según su rango. Sí. ¿Okay? Sí, Eso sí. que quede claro. Sí, o sea que no se le paga menos a un extranjero. No. Lo que pasa es que la mayoría de los extranjeros, por su condición, son itinerantes. Y no es lo mismo un empleado que entra y dura 2 o 3 meses en una obra, Claro. que el que tiene 4 o 5 años en la misma compañía. Claro. Entonces, en ese aspecto hay igualdad. Y voy a hablar desde el foco de nuestra compañía. Claro. Por el otro lado, no obstante haber tenido todas las documentaciones y todos los pasos requeridos, hemos sido víctimas de innumerables tipos y casos de demandas laborales. De personas que han trabajado con ustedes y de otras que no han trabajado con ustedes y dicen que sí. De que han trabajado con nosotros y dicen no están conformes. De que nunca han pasado por una obra de nosotros y de nombres que han sido usados por abogados para instrumentar las demandas. Personajes que nunca llegamos a ver. E incluso algunos casos en que ha llegado la misma persona con dos identidades diferentes. O sea, entonces, ¿cómo es la misma persona? ¿Es la misma cara, pero con dos nombres distintos? Sí, en el proceso de normalización tuvimos un caso como ese. Dios mío. Entonces, ¿en qué han fallado ustedes? Lo que Si ustedes hacen contrato, depuran la persona, ¿en qué han fallado? Lo tenemos inscrito en todo, pagamos todos los impuestos, todo. Lo que me lleva a pensar, más en que yo he fallado, ¿qué es lo que está fallando? Más que la actitud que nosotros como compañía queremos llevar todo de la mano y llevarlo todo estrictamente como debe ser, la respuesta, lo que nos lleva a nosotros a sentirnos impotentes, Sí, incluso. sí. Porque si lo están haciendo todo, ¿qué más falta? ¿Qué está pasando? ¿Qué más falta? Esa fuera la respuesta mía. Y eso es una vulnerabilidad del sistema tremendo, porque si vemos que abogados inescrupulosos están dedicándose a esto, señores profesionales, que están para salvar situaciones, que estén siendo utilizados para extorsionar. Joaquín, ¿cuál es tu experiencia en la compañía de Hermidas y Asociados con casos que, según me dijeron, fuera del aire, tienen años? Sí. Incluso que han sido, vamos a decir, declarados a favor de ustedes y han ido a la Suprema y allí han sido condenados. ¿Cómo ha sido eso? Explícame mejor. Bueno, Mónica, gracias por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí. Buenas noches para todos. Es interesante la pregunta porque nosotros, tal como habla el arquitecto Hermida, hemos venido arrastrando las situaciones
de personas que hacen demandas. Cuando la vemos que realmente son personas que no han laborado con nosotros, porque nosotros tenemos un registro de todas las personas con las cuales trabajamos, de todas, inclusive de los maestros. O sea, en las obras que nosotros estamos, nosotros siempre tenemos una persona que está al tanto de que la persona que entre por esa puerta tiene que estar identificada y al salir tiene que devolver la identificación que se le entregó. ¿Cómo me explico? La persona que llega, si es extranjero, o tiene su pasaporte o tiene su carnet de registro ya regularizado. Y en la puerta nos quedamos con ese documento y le entregamos un carnet de acceso a la obra. Luego que termina su día de trabajo, entrega el carnet de acceso y se le entrega su documento. Ese es el control que nosotros hemos querido hacer. Entonces nos topamos con estas demandas de abogados, de los cuales ya tenemos ¿Cómo que cuántas ir. demandas ustedes han recibido? Bueno, en una obra, por decir una de ellas, nosotros hemos tenido más de 20. Eso es una cosa muy grave. Más de 20 de personas que tan pronto lo vemos. Yo, que soy que trabajo directamente, aparte de como se nombró en principio, en el área de las compras, en los proyectos me ha tocado tener que estar en la parte ya de la funcionabilidad del personal. Y yo soy quien registro todas las personas, y entonces yo ahí me identifico con la gente. O sea, yo no estoy exento al trabajo que se está haciendo. Entonces, cuando voy a los juicios, yo identifico las personas quienes son y puedo decir quién está ahí y quién no está. O sea, porque no es que tenemos un mundo de gente, pero sí tenemos gente con la que el día a día nos vamos viendo y podemos identificarlo. Y tan pronto las demandas llegan, ahí entonces yo inmediatamente puedo identificar que esa persona no trabajó. En las pocas personas que han laborado, son personas que en determinado momento lo hemos parado y no han querido recibir su liquidación. Y no Como han decía la querido ingeniera. recibir la liquidación. Cuando viene la demanda, al abogado los hemos llamado y le hemos dicho, mira, él no quiso recibir su liquidación. ¿Por qué no quiso recibirla? Porque no estaba conforme, como decía la ingeniera. Pero en esos casos, entonces, el abogado se encarga de darnos un descargo, y el abogado ahorita nos podrá corroborar un poco con eso, y ahí quedaba limpio el expediente. Pero con las personas que no han trabajado, eso es un proceso extenso, que hemos tenido que durar entre 3, 4 y 5 años. O sea que es todavía más difícil el proceso cuando son personas que no han trabajado. Porque cuando simplemente es que no están conformes con las prestaciones, se dirime, o sea, sí, se dirime fácilmente. Se dirime fácilmente y se llega a un acuerdo. Son 3 procesos, porque son en lo que he estado. Primero el juzgado de trabajo, luego que en el juzgado de trabajo se cae, pasa a la Corte de Trabajo, y luego que se cae en la Corte de Trabajo pasa a la Suprema. ¿Se cae quiere decir qué? ¿Qué quiere decir se cae? Que no progresa la demanda. No progresa la demanda, o sea que ustedes como empleadores ganan, vamos a decir. Y entonces ellos vuelven a someterlo desde vuelve y dime cuáles son los 3 estamentos. El juzgado de trabajo, la Corte de Trabajo y la Suprema. En este caso que ustedes han mencionado, tenían un empleado que nunca estuvo con ustedes, agotaron los 2 primeros procesos, ganaron el caso y fue a la Suprema, y en la Suprema, ¿qué pasó en la Suprema? Nos enviaron entonces enjuiciándonos de que sí teníamos que pagar. ¿En qué se basaban? No, cuando preguntamos lo que nos dicen, bueno, son argumentos que ellos utilizan de tantos expedientes que tienen y hacen una especie de lotería, y ahí caímos nosotros. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué tenemos que pagar? Si no es por cierto. Algo que no tenemos culpa. Bueno, pero hay que pagar. Entonces pero le dan a la empresa una presión de que en 24 horas tienen que pagar si no eres pasivo de un embargo. Aún sabiendo que esto no corresponde y que se han presentado las pruebas contrarias. Aún sabiendo eso. Bueno, vámonos a la pausa y cuando vengamos vamos a hablar con Washington Vanderpool, quien es abogado y es especialista en derecho laboral, para ver si Washington nos puede aclarar y explicar cómo un caso que ha ido ya primero al Ministerio de
al juez al juzgado de al trabajo, juzgado de trabajo, a la Corte de Trabajo, y luego puede a la llegar Suprema. a la Suprema y sin enfrentar, ahí no fueron enfrentados ustedes No, de nuevo, en ese simplemente caso no. llamados a decir que sí eran culpables. En ese caso la Suprema Notificados. en ese caso la Suprema emite una sentencia. ¿Cómo pasa esto? Puesto que no ha habido otras reuniones ni ninguna otra prueba. Y ya la última vez estaban descargados. Correcto. A ver qué es lo que está pasando. Nos vamos a la pausa y volvemos con la respuesta del abogado. Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! Señores, esta noche presentamos un tema sumamente delicado que se presenta con los trabajadores de la construcción demandando a promotores, arquitectos, ingenieros, fuera al profesional indicado que dirige una obra de construcción, muchas veces ni siquiera habiendo trabajado en la obra, como es el último caso que hemos expuesto. Aquí están ingenieros encargados de proyectos y un abogado, quien ahora tiene la palabra, Washington Landerpool, quien pues le preguntamos en el segmento anterior qué pasa cuando una demanda de un trabajador, como es el caso que ha pasado en Hermídas y Asociados, ha demandado que no ha trabajado nunca en esa obra y que ha agotado los 2 momentos antes previos con los jueces y en los tribunales, y la Suprema de repente pues notifica que ustedes tienen que pagar y son culpables. Entonces, ¿cómo trabaja esto, Washington? Explícanos estos casos. Quisiera aprovechar la oportunidad para, en primer lugar, agradecer esta invitación de Acoprovi y de ti, Mónica Gutiérrez, porque es un espacio en el que realmente se pueden aclarar muchas aspectos dudas que el sector tiene no muy claros. Y, ¿por qué no decirlo así? Abonar algunas soluciones alternativas al tema de los conflictos laborales, no solo del sector construcción, sino también de otros sectores que están afectados con el tema de los conflictos laborales en materia de trabajo, en
la República Dominicana. Antes de contestar puntualmente las preguntas que han surgido, yo quisiera que hiciéramos una panorámica de lo que ocurre con el contrato de trabajo y específicamente lo que ocurre en el sector construcción. Lo primero que debo decir es que el contrato de trabajo no es un contrato civil que puede verse entre dos partes que son iguales, sino que es un contrato entre un subordinado, que es la clase obrera, y una parte, que en este caso es el empresariado, que ocupa una posición superior en la relación entre las dos partes. Por eso el Estado interviene como regulador para controlar y evitar que se produzcan abusos de parte del sector. ¿Qué hace el Estado para regular El esto? Estado interviene no solamente con el ámbito regulatorio legal, sino también como autoridad regulatoria por medio del Ministerio de Trabajo. O sea, como órganos que operan en torno a la relación contractual y a la situación social del trabajador, como es el caso del Sistema Dominicano de Seguridad Social, la CISALRIL, la Superintendencia de Riesgos Laborales, la Superintendencia de Pensiones. Todos son aparatos que operan en torno a la relación de trabajo para garantizar un estado de bienestar del trabajador y que haya entonces justicia social. Dicho esto, quiero aclarar que hay 5 aspectos que afectan la relación obrero-patronal en el sector construcción. El primer aspecto es la informalidad. Lo habíamos hablado fuera de cámara, pero lo vamos a desarrollar un poquito. La informalidad en el sentido de que la ley laboral y los reglamentos de aplicación al Código de Trabajo, el reglamento 258-93, que debe ser visto no solamente debemos ver el código, sino también los reglamentos. El reglamento 522-06 sobre salud e higiene ocupacional, son aspectos que el empleador debe tomar en cuenta y debe llevarlos a cabo en el desarrollo de una obra. La administración de las pruebas, de los documentos que se van generando en la relación de trabajo, también son responsabilidad del sector empresarial, no así del trabajador. De ahí que todo lo que tiene que ver con salario, la naturaleza del contrato, si se trata de un contrato por tiempo indefinido o para una obra o servicio determinado, que es el caso que aplica de manera puntual para el sector construcción, son aspectos que deben ser vistos, deben ser respetados para que a suerte de un conflicto laboral en los tribunales no se corra con el riesgo de no poder probar hechos y circunstancias que se desarrollan en el día a día en un proyecto. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la naturaleza de la sucesión contractual. Un contrato de trabajo en una obra específica puede ser para una obra o servicio determinado y termina sin responsabilidad para las partes. En este caso, sin responsabilidad para el sector empresarial. Porque dure menos de 3 meses, ¿por qué va a terminar no sin necesariamente. responsabilidad? La ejecución del contrato puede durar 2 años, pero si se trata de una obra específica, es un contrato que termina sin responsabilidad, porque así lo establecen los artículos 26 y siguientes del Código de Trabajo. Ahora bien, si ese mismo obrero pasa de una obra a otra, ya no se trata de un contrato para una obra servicio determinado, sino un contrato por tiempo indefinido. Porque, como se dice en el argot popular del sector empresarial, en la jerga, ya es un trabajador de la casa o simplemente un trabajador que se mantiene siendo trasladado. Que tiene otro tratamiento desde el punto de vista. Es un trabajador que va a ser laboral. trasladado de una obra que terminó a una obra que inició en un lapso de no más de 2 meses. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque si tú llegas con un obrero y lo tratas como si fuese un trabajador contratado para una obra o servicio determinado, pero es un contrato por tiempo indefinido, a ese trabajador le tocan sus prestaciones laborales. Y al otro no. El otro necesariamente no, pero lo vamos a explicar con detalles en un momento. El tercer aspecto que tenemos que tomar en cuenta es la contratación de personal extranjero no residente o no legalizado en su situación migratoria. El cuarto aspecto que no quisiera dejar de lado es la seguridad jurídica que se vive en los tribunales laborales y la naturaleza especial del proceso laboral. Muchos abogados van a la jurisdicción laboral y le dan un tratamiento a los procesos como si se tratase de procesos civiles. Pero hay reglas de juego muy específicas en los tribunales laborales que de no observarlas
van a generar consecuencias. O sea, no necesariamente para el sector no se empresarial. trata esto en un tribunal civil, no es un conflicto civil. Esto es una jurisdicción especial, Sí. esto es una jurisdicción regida por una ley especial, la ley 16-92, que instituye el Código de Trabajo y por lo tanto todo el marco, todo el aparato judicial está regulado por esa disposición especial del Código de Trabajo. Hay desde los artículos 480 hasta los artículos 712 hace un abordaje de lo que se vive en un tribunal laboral y eso debe saberlo un abogado. Por lo tanto, la recomendación primera que se le da a los constructores es que los casos laborales sean tratados por especialistas del derecho del trabajo, no por abogados generales que te abordan el caso de trabajo porque son tus abogados de planta, sino que se dediquen específicamente al tema laboral. O sea que un promotor tiene que tener casi contratado todo el tiempo a un abogado laboral, porque si vemos que esto pasa frecuentemente, que es el caso de Agneris, que es el caso de Víctor, pues hay que tener contratado a ese abogado y dicho sea de paso, esto tiene un costo, que hay que aplicárselo a la construcción. Es lo que llamamos contingencia legal. Es decir, toda actividad empresarial tiene que traer consigo una contingencia legal. Y esa contingencia integra, por supuesto, un especialista, así como tenemos un especialista de los impuestos internos, así debemos tener un especialista. Y ahí van del derecho subiendo los laboral, porque costos, sabemos vayan que tomando nota, señores. suben los costos, pero bajan. Es como Sí, claro, bajan porque si te Suben meten la porque- demanda, el costo va a ser mucho más alto. Suben porque tú tienes que contratar un especialista. Bajan porque si tienes un especialista, Claro, las lo vas a saber consecuencias manejar. judiciales van a ser ínfimas comparados con lo que podrías vivir si no tienes un abogado. Ahora yo le pregunto a Víctor, y tú sigues ahora, Washington, ¿ustedes han tomado todos estos pasos en cuenta? ¿En qué han fallado ustedes? Brevemente, para que siga Washington. Me gustaría tener una pequeña consulta posterior porque entendemos haber agotado todos los pasos. Tenemos un asesor legal, tenemos los contratos, todos nuestros empleados están inscritos debidamente y tenemos la sorpresa de que abogados reincidentes, porque son 2 que 3, son los que han tomado un volumen de casos. O sea que han caído como un lluvia. abogado les ha demandado más de una vez. Más de una vez y cuando pierde vuelve y engancha a otra. Se ha dado el caso. Y en el caso tuyo, Agneris, Igual. igual. Es algo generalizado en el sector construcción. O sea que hay, pero entonces podríamos decir que hay un grupo de abogados que se dedican a esto. Bueno, así como hay especialistas en defendernos, hay especialistas en entonces En provocarlos. utilizar casos, en provocarlos. Diríamos que podemos decirlo de esa manera, ¿verdad? Así es la manera Además, más- y no necesariamente sean casos que no valgan la pena, que sean incorrectos. Pero hay muchos que son incorrectos, y es el problema. Hay abogados incluso que podríamos decir que están especializados En los que no son correctos. En los que no son En correctos. crear los ¿Y qué casos tanto esos abogados mismos también defienden casos correctos? Me imagino que muchísimos. O sea, ¿son las excepciones los incorrectos por lo menos que han llegado a ti, Agneris? Sí, definitivamente. Son más. Sí, son Wow. las excepciones, definitivamente. Los correctos. Los correctos son las excepciones. excepciones. Son las excepciones. Claro. El abogado recibe lo que es una verdad Sí. para el trabajador. El problema es que como nosotros tenemos que demostrarlo dentro de todo el proceso, demostramos que no es la realidad. Bueno, no pero podemos entonces, decir por que ejemplo, el abogado en los sabe o no sabe, vamos a decir, pero se entendería que sí. yo Se creo que, entendería sí. dime Joaquín, a tu parecer y a la experiencia que tienes, ¿el abogado sabe o no sabe que ese trabajador nunca ha pasado por esa obra? Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe porque en la experiencia que he tenido, a los juicios que he ido, el mismo testigo que el abogado utiliza para uno, lo utiliza para otro en los diferentes lugares. ¿Cómo? ¿Y cómo ese Eso testigo no. puede testificar que esa persona trabajó en diferentes lugares? Wow. Usan la misma persona. En los casos que tenemos aquí escritos, ¿Tú tienes ahí qué casos de qué tipo? ¿Tienes ahí que te veo con ahí unos tenemos papeles? casos de una persona que viene la demanda un año después del proyecto haber terminado. Eso no dirime, o sea, no. Sí, Perime. Perime. El abogado nos puede ayudar con eso. Un año después de haber inaugurado la obra, aparece una demanda de una persona que dice que trabajó ahí. Washington, ¿cuánto dura este tiempo para poder? Entonces vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar. Yo decía que son 5 Sí. los aspectos. Falta uno. El cuarto, faltan 2. El cuarto falta. es la intermediación en la relación entre el obrero, maestro, desarrollador. Y el quinto que quisiera tratar es precisamente, ¿por qué no decirlo así?
el tema de el Comité de Higiene y Seguridad, pero no tanto el Comité de Higiene, sino ¿Qué es eso, todas las causas Washington? por las cuales El un trabajador... Comité de Higiene y Seguridad. Hay muchos que no saben Voy qué para es. allá. Todas las causas por las cuales un obrero en una construcción puede presentar una renuncia justificada y reclamar sus prestaciones laborales, aún con un contrato de trabajo para obra o servicio determinado. Sobre lo primero, informalidad. La administración de la prueba es responsabilidad del empleador. Usted administra la prueba, usted debe probar en los tribunales. Usted cumple con el código, usted entonces es defendido por el código. Usted no cumple con el código, usted es acusado por el código. Eso es lo primero. Sí. Eso es una regla básica que tiene que ver con el cumplimiento de la ley. El imperio de la ley es fundamental. Sobre todo cuando tú tienes un adversario, que en este caso hay que verlo así. Sí. Los trabajadores son adversarios en torno a los intereses del empresariado. No tiene que probar otra cosa que la prestación de un servicio personal. Si te probó la prestación de un servicio personal, lo que es lo mismo que entró a tu obra y laboró, el resto de los medios probatorios corresponde al empleador. Con respecto a la seguridad jurídica que hablábamos ahorita sobre, genera mucha incertidumbre ir a un tribunal creyendo que tú tienes la razón y que un juez te la quite. Sí. Por lo regular, lo primero que se dice es que el juez se vendió. Sí. Sin embargo, tenemos que ser objetivos. Son muchos actores en el proceso. Un juez mira la situación, ni siquiera la verdad material. Los jueces ven la verdad procesal. Porque los jueces no estaban en el lugar en el que se ejecutó Correcto. Tal o cual contrato. Sí. Y por lo tanto tiene que ceñirse, ¿verdad?, a los medios probatorios que le presentan. Si le presentan un testigo falso, es posible que el juez no pueda determinar que es falso. Porque el testigo ha sido tan coherente y tan preciso que lo que le corresponde al juez es determinar que hubo precisión y hubo coherencia en sus declaraciones. Pero en lo que dice Joaquín dice que ha presentado el mismo testigo. Entonces yo podría decir que ya ese tiene mucha experiencia en ese caso. A nosotros nos pasó una vez, un relato un poco jocoso y breve, que estábamos en ese mismo tema, presentó un testigo falso y el testigo le preguntaron que quién era su empleador y mencionó a otra persona. Y después le preguntó, pero ¿quién entonces es el ingeniero que está en la obra? Y mencionó a otra persona. Y ahí el abogado de nosotros se levantó y dijo, bueno, pues entonces vamos a demandar a la otra persona y nos vamos a levantar de aquí porque ya no tenemos nada que hablar. A ese punto llega el asunto. A nosotros nos pasó algo jocoso, perdón que interrumpa. Y es que en un caso que se estaba pasando la audiencia anterior al de nosotros, era el mismo abogado con el mismo testigo. Wow. Cuando llegó la de nosotros, el mismo abogado con el mismo testigo y el abogado se esfumó. Cuando vio que el testigo de nosotros era Joaquín. Entonces, al final yo le quiero hacer una pregunta a Washington cuando concluya con Ok, Dios mío. Entonces, es interesante saber que el principal actor del proceso judicial es el abogado. Sí. El abogado tiene que ser lo suficientemente diligente. Si hay un testigo que se presenta en una y otras audiencias, las actas de audiencia reposan en los expedientes de los tribunales. Y usted puede probar, y lo hemos hecho, probar que ese testigo está desacreditado porque hace 2 semanas estuvo en la tercera sala del juzgado de trabajo, al lado, declarando y... Ustedes pueden accesar a todos esos expedientes. Por supuesto, eso es público. Ahora, insisto, el abogado debe ser diligente. Claro. Si el abogado solo se limita a denunciar ante el juez, ese testigo estuvo aquí la semana pasada y no presenta los documentos que reposan en los archivos, entonces es posible que el juez no pueda penetrar esa barrera que se llama verdad procesal. Señores, esto tiene que ver, en nuestros programas entre puntos hemos tratado mucho el tema de la posverdad. Esto casi es una posverdad, en el sentido de que se venden ideas, hechos que nunca pasaron y hay que entonces emplearse para demostrar que esto fue mentira, porque mientras tanto es una verdad. Qué complicado se está volviendo el mundo en este sentido. Acuérdense que yo siempre he sido una banderada de que vivimos mucho mejor que antes, pero vivimos mejor, pero wow, tenemos que saber cómo realmente llevar a cabo esa mejor vida, porque complicado sí es. Nos vamos a la pausa y volvemos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana,
nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Amigos, hablamos de demandas laborales en el sector de la construcción y tenemos aquí constructores, abogados, hablando de cuándo proceden estas demandas y cuándo no. Generalmente se ha referido a Amneris Meléndez y Víctor Hermida a que se le han presentado demandas donde ni siquiera el trabajador ha estado en una construcción, o sea que son demandas falsas. Joaquín comentaba que ha visto el mismo testigo que se lleva al juicio, al tribunal, con nombres distintos, o sea que son testigos falsos. ¿Tú lo has visto? O sea, falso. Entonces, porque no tienen la habilidad de poder estar en un mismo lugar siempre. Claro. Entonces por eso se le cambia el nombre. Claro. O sea que el abogado lo utiliza entonces. O sea, son, en lo que yo he podido ver, gente que tiene los abogados para eso. Para probar cosas que no son verdad. Y entonces, Washington, ¿qué podemos decir al respecto? El Código Penal sanciona con perjurio una declaración que se da en un tribunal bajo fe de juramento. Incluso tenemos casos de tribunales laborales, la primera sala. Recuerdo perfectamente que bajaron y ordenaron la conducencia de un testigo porque se pudo comprobar que estaba mintiendo. ¿Por qué se pudo comprobar que estaba mintiendo? Porque hacía algunas semanas había dado una declaración totalmente contraria en una sala. Recuerden que el juzgado de trabajo del distrito tiene 6 salas, ahí mismo en el mismo edificio. Correcto. Y nosotros nos encontramos con que hay un testigo que va a una sala la semana pasada, pero la semana actual está en una sala distinta, dando declaraciones diferentes. Entonces, el papel activo del abogado sigue siendo un punto, un denominador común en todas esas defensas y contradefensas. Porque demostrar que un testigo es falso es una cuestión que está disponible
para los abogados en tanto sepan actuar con la suficiente objetividad y sepan identificar las documentaciones que permiten probar esa situación que se está dando. Yo concuerdo con Washington en que es una rama muy especializada y que todo promotor y constructor debe tener de la mano su abogado de confianza, que lo oriente, que le diga qué debe hacer, qué no debe hacer y ante cualquier demanda que también lo pueda defender. Señores, y yo confieso que yo construí hace muchos años y eso no era tan difícil. Víctor. Cada vez se complica más. Cada vez se complica más. Quiero tratar un caso rápidamente. Y voy a mencionar, creo que el cliente me autoriza. Constructora Sanredo, desarrolladores de Sanvil, condenaron a la empresa porque supuestamente 2 trabajadores fueron despedidos por el ingeniero. El ingeniero resulta que era el Salomón. Y Salomón estaba en Venezuela. Wow. Pero eso no se pudo probar en primer grado porque el abogado que manejó el caso en primer grado no intuyó esa situación. No obstante, había una prueba fehaciente en el pasaporte que tenía un control, un acuse de salida por migración. Se solicitó en grado de apelación una certificación que acreditara que esa persona estaba en Venezuela y los testigos que declararon en primer grado declararon también en segundo grado y fueron desacreditados por esa certificación. Un caso de casi $1 millón terminó siendo sencillamente una sentencia con 14 páginas que rechazaba totalmente las pretensiones de los trabajadores. Pero ellos tenían garantizados, en principio, ese dinero. Por eso te digo que el papel activo que juegan los abogados es trascendental para evitar que consecuencias judiciales sean vistas por los desarrolladores como una razón para alegar inseguridad jurídica. No es que los jueces son santos, pero están haciendo su trabajo. Sobre todo en materia laboral se dice, y la comunidad jurídica completa lo admite, que la materia laboral y los jueces laborales son los más especializados de todas las áreas del derecho en la República Dominicana. Vamos a escuchar a Víctor para después caer con una pregunta contigo, Washington. Sí, yo quería, contestando a tu pregunta, ciertamente se hace cada vez más difícil porque se abre la brecha al sinnúmero de formas en cómo disfrazar todas estas acciones que están, entendemos, no ayudan. Yo tengo una inquietud para Washington. Dado el caso y conocido de que hay abogados que se prestan a manejar las demandas, llevar falsos testigos, aún a sabiendas de lo que están haciendo, ¿hay alguna medida disciplinaria que pudiera imponerse a este tipo de profesionales que se dedican a estas acciones? Porque la verdad es que, repito, Nelly lo ha expresado también, nos sentimos impotentes, indefensos y a la merced del, vamos a decir, del deseo de una iniciativa de esta forma. Mira, Víctor, tú has puesto una pregunta que la vamos a dejar para el próximo segmento, que es realmente el por qué estamos haciendo este programa. Yo creo que se impone que si no hay, se definan pues medidas por las cuales pueden haber sanciones para este tipo de abogados que se dedican a esto, y esto es falso. Vámonos a la pausa y venimos con Washington a ver el abogado para ver qué podemos hacer, qué se está haciendo en el país para esto. Volvemos. Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina.
Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Señores, hemos dicho esta noche que el derecho laboral es complejo, pues hay que tener en este caso un abogado a la mano y que sea bueno, pero como preguntaba Víctor Hermida, ingeniero, arquitecto, preguntamos a Washington, entonces existen pocas sanciones en este momento para el abogado que hace las cosas mal, al que denuncia a un constructor pidiéndole prestaciones para un obrero que nunca ha estado en esa obra, Washington. Bueno, le decía a Víctor hace un momento que el Código de Ética sanciona la temeridad. Y la temeridad es precisamente que a ti te llegue a tu oficina un obrero que sí trabajó en una obra y tú incluyes 25 obreros que no trabajaron. El abogado hace esto. Por el hecho de que la misma prueba, el mismo testigo que te sirve para probar la existencia del contrato del que sí trabaja, es el que vas a utilizar para probar la existencia de contratos falsos de otros 25 que fueron incluidos para aprovechar la gratuidad del derecho laboral. Sí, eso nos pasó a nosotros en un caso personal. Eran 7, una componenda, se dice, de 7 obreros, pero uno era real. Y podía demostrar. ¿Y entonces cómo lo demostró? ¿Qué pasó? 6, no. ¿Qué pasó entonces? No, ahí? finalmente nosotros tuvimos ganancia de causa. Por suerte. ¿Por qué? Claro, porque tú demuestras. Finalmente, si nosotros tenemos suficiente organización, tenemos documentos de a quién se pagó, quién no se pagó, los contratos y una serie de documentos que tú puedes tener, tú puedes probar si es correcta o no la demanda. Y se probó en ese caso, se probó que es cierto que uno trabajó. A esa persona me pasó igual que como decía Joaquín, que nosotros no quiso aceptar el pago final, pero entonces demostramos que incluso el cheque estaba hecho desde aquel momento, un cheque hecho de aquel momento, estaba ahí guardado y se dieron todos los pasos. O sea que hay que guardar hasta el más mínimo recibo y papel. Sí. Washington, ¿qué nos dice? Así es. Hay algunas reflexiones. Primero, el contrato de trabajo para una obra o servicio determinado no se presume, debe ser por escrito y debe estar registrado en el Ministerio de Trabajo. Segundo, al finalizar una obra debe levantarse un acta de inspección, un inspector del ministerio para que certifique que una obra ha terminado. Es importante destacar que una obra no termina cuando termina. Una obra puede terminar cuando termina una etapa de la obra. Si tú tienes una cuadrilla de personal dedicado a la albañilería o a la varilla, y terminó toda la ejecución relacionada con la varilla, tú puedes levantar un acta de que todos los varilleros que estaban involucrados en esa parte de la obra fueron separados y la razón por la que se separaron, sencillamente terminación de la obra. La intermediación en el contrato de trabajo de la construcción debe tenerse en cuenta que debe ser entre 2 personas solventes. Si un maestro no se le puede demostrar solvencia en un tribunal, es evidente que el empleador final, en este caso el constructor, será responsable de pagar las prestaciones laborales del obrero. En materia de construcción, también existe la famosa dimisión. Dimisión es la renuncia de un trabajador por la falta cometida por el empleador. Y si te pasaste todo el desarrollo de la obra diciendo que ese trabajador no era tuyo porque era de un maestro insolvente, al final esas causas de dimisión que tú no las pudiste identificar nunca van a ser la razón por la que tú salgas de un tribunal laboral con una sentencia desfavorable. En cuarto lugar, es importante saber que es difícil, por no decir imposible, cumplir con las reglas del juego cuando tú contratas trabajadores que no están documentados. Por lo tanto, la relación, el desarrollo de los proyectos debe ser con trabajadores aún extranjeros con que tengan pasaporte, sus documentos para poder regularizar su situación en el Ministerio de Trabajo. Entonces, si no está regularizado, ¿qué pasa? ¿Y si tiene el pasaporte? Si tiene su pasaporte y está visado,
puede celebrar un contrato de trabajo. Sí, está visado. Mientras esté visado. Si tiene su pasaporte, puede, a partir de la resolución del 2016 de la Tesorería de la Seguridad Social, ser inscrito en la Tesorería de la Seguridad Social. Ya no es conveniente inscribir a los trabajadores de la construcción en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, porque el instituto, aparte de que ya está decayendo por la evolución del sistema dominicano de seguridad social, hay unos aspectos que tienen que ver con la seguridad social que no lo está cubriendo. Los riesgos laborales no los cubre accidentes de trabajo, pero no te cubren. Y ya no es legal incluso. Ya no es legal. Te cubren fondo de pensión. No es legal inscribir a los trabajadores en el ISS, como se mencionaba. Sí. Por último, y no menos importante, saber que en la contratación de un personal que ha ejecutado labor en otro proyecto, hay que tomar en cuenta que ese obrero tenga más de 3 meses fuera de la obra, porque de lo contrario estamos frente a un contrato para una obra o servicio determinado. Y por último, el Comité de Higiene y Seguridad, regido por el reglamento 522-06, es una piedra de tropiezo para el desarrollador, porque es la principal causa de dimisión de los trabajadores de la construcción. Y reitero, dimisión es la renuncia de un trabajador cuando se determina que el empleador está cometiendo falta. Imagínense ustedes que no se sepa cuál es el empleador, porque se han estado tirando la bola constantemente el constructor y el maestro. Al final, todas las causas de dimisión que establece el artículo 97 del Código de Trabajo pueden servir para que un trabajador pruebe. Entonces, ya que tenía la razón. Ya que se nos acabó el tiempo, Agneris, Víctor, ¿qué peso tienen estas demandas en la capacidad de trabajo de ustedes como compañía? Un minuto para los dos. Víctor. Yo creo que más que el peso económicamente hablando, es la laceración, la parte moral, la parte ética profesional, es la que se ve lastimada. Aparte del tiempo que se dedica, que pudiera ser dedicado productivamente para otras cosas. Es un tema incluso hasta reputacional. Sí. Puede pasar que lamentablemente el empleado quede con su reputación afectada, y realmente aunque se demuestra ya finalmente que las cosas no fueron como se dijeron, pero hay un tema también. Un tema de tiempo también. Claro, muy fuerte, se invierte un tiempo. Y un tema también de inversión en la parte administrativa. Tenemos que tener un personal exclusivo, un portero en las obras, tenemos que tener un personal administrativo. No es una persona, es un cuerpo, un equipo completo, solamente para probar quiénes estuvieron en la obra. Y eso, como ustedes comprenderán, en el sector de construcción no tiene una retribución económica. Eso es simplemente costo. Señores, hemos querido plantear estas denuncias de constructores, desarrolladores de proyectos, quienes se han venido enfrentando a estas demandas injustificadas de trabajadores que en casos no han estado ni siquiera en estas construcciones, porque consideramos que nuestro país debe ser pues lo más claro para poder desarrollar pues inversiones, trabajar, y esto es algo inaceptable que abogados inescrupulosos se estén dedicando a esta labor, y el Estado, más que nadie, como Estado, como gobierno, debe tomar cartas en este asunto. Gracias a todos los que han participado, ingenieros, arquitectos, al abogado, y a Joaquín, que es el encargado, el que va precisamente a estas causas, en estos casos. A ustedes, como siempre, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.